El humo negro ascendía lentamente desde Numancia, llevando el hedor de una ciudad que prefería la muerte antes que la deshonra. Dentro de sus murallas, los últimos guerreros celtíberos tomaban una decisión final que resonaría por toda la eternidad en la historia. Esta es la crónica de un sacrificio legendario. La historia de una resistencia que humilló al poder más grande del mundo. Si te apasiona el arte de la guerra y las estrategias que forjaron imperios, acompáñanos en este viaje al corazón del desafío. Suscríbete a Imperio y Batallas para descubrir cómo la voluntad de unos pocos puede doblegar el destino de las legiones romanas. Año 134 a.C. La República Romana se encontraba en una encrucijada crítica en la península ibérica. Hispania era un teatro de operaciones sangriento, un sumidero de recursos, legiones y sobre todo de prestigio militar romano. Durante casi 20 años, los pueblos celtíberos habían desafiado a Roma con una guerra de guerrillas brutalmente efectiva y despiadada. La pequeña ciudad de Numancia, situada estratégicamente sobre una colina en la confluencia de los ríos Duero y Merdancho, era el epicentro. Numancia no era una gran metrópolis, sino el símbolo inmortal de una resistencia que parecía sencillamente inquebrantable para todos. Varios cónsules romanos habían sufrido derrotas humillantes frente a sus murallas, perdiendo águilas y manchando el honor de la República. El Senado, harto de la incompetencia y la corrupción de sus generales, tomó una decisión drástica y sin precedentes. Recurrieron al hombre que había destruido a su mayor rival, el general que había arrasado la poderosa ciudad de Cartago. Su nombre era Publio Cornelio Escipión Emiliano, un estratega implacable conocido por su disciplina de hierro y su absoluta falta de piedad. A Escipión se le encomendó una única misión: borrar Numancia del mapa y terminar la guerra en Hispania para siempre. Al llegar a la península, el general encontró un ejército romano desmoralizado, indisciplinado y acostumbrado a la derrota y el saqueo. Su primera acción no fue marchar hacia Numancia, sino purgar sus propias filas con una brutalidad calculada y muy eficiente. Expulsó a mercaderes, adivinos y prostitutas del campamento, restableciendo un orden espartano entre todas las legiones presentes. Limitó las raciones de comida, obligó a los soldados a dormir sobre el suelo y los sometió a marchas forzadas diarias. Escipión estaba forjando un arma, transformando a una turba de legionarios en una máquina de guerra perfectamente disciplinada y letal. Escipión, comprendiendo la imposibilidad de un asalto directo, diseñó una estrategia de aniquilación total basada en la ingeniería militar rumana. No intentaría tomar la ciudad por la fuerza, sino que la estrangularía lentamente hasta su completa y total aniquilación por hambre. El plan era construir un anillo de acero y piedra, una obra de asedio monumental para encerrar a los numantinos sin escapatoria. Con un ejército de 60.000 hombres, una fuerza abrumadora, Escipión inició la construcción de una doble línea de fortificaciones. La primera, la circunvalación, era una muralla de más de 9 kilómetros de perímetro que rodeaba completamente la ciudad celtíbera. Esta muralla tenía casi 3 metros de alto y 2,5 de ancho, reforzada con torres de vigilancia cada 30 metros. Delante de la muralla principal, los ingenieros legionarios cavaron un profundo foso, erigiendo después una empalizada de estacas afiladas. La segunda línea, la contravallación, se construyó mirando hacia el exterior para proteger al ejército romano de posibles ataques de auxilio. 7 campamentos fortificados se distribuyeron a lo largo del perímetro, sirviendo como bastiones y centros de mando para las legiones. El control del río Duero fue un objetivo táctico de máxima prioridad para Escipión. El general ordenó construir 2 castillos en las orillas del río, tendiendo una gruesa cadena de madera con puntas de hierro. Esta barrera fluvial impedía que botes o incluso nadadores pudieran burlar el cerco, sellando el destino de la ciudad asediada. Los numantinos observaban con horror la construcción de aquella monstruosa jaula, comprendiendo que su final se acercaba lentamente con ella. El control del río Duero, la principal fuente de suministros para Numancia, fue un objetivo táctico de máxima prioridad para Escipión. El general ordenó construir 2 castillos en las orillas del río, tendiendo una gruesa cadena de madera con puntas de hierro. Esta barrera fluvial impedía que botes o incluso nadadores pudieran burlar el cerco, sellando el destino de la ciudad asediada.
Los numantinos observaban con horror la construcción de aquella monstruosa jaula, comprendiendo que su final se acercaba lentamente con ella. Lanzaron ataques desesperados y furiosos contra los trabajadores romanos, intentando sabotear la construcción de las murallas y las torres. Sin embargo, la disciplina de las legiones de Escipión era férrea, repeliendo cada asalto con una letalidad mecánica y organizada. Las formaciones romanas, protegidas por sus grandes escudos scutum, absorbían las cargas celtíberas antes de contraatacar con sus gladius hispaniensis. El punto de inflexión llegó cuando las fortificaciones se completaron, y el bloqueo se volvió hermético e infranqueable para los sitiados. La estrategia de Escipión pasó de la construcción a la paciencia, esperando que el hambre hiciera el trabajo que las espadas no pudieron. Dentro de Numancia, los meses pasaban, y las reservas de alimentos comenzaron a agotarse de forma verdaderamente alarmante. El espectro del hambre se apoderó de los valientes defensores, una tortura lenta que minaba su fuerza física y su moral. Los líderes numantinos enviaron emisarios a Escipión, solicitando una batalla honorable o unas condiciones de rendición justas y aceptables. La respuesta del general romano fue tan fría como el acero de sus legiones. La única opción era la rendición incondicional. La negativa romana selló el destino trágico de los numantinos, empujándolos hacia su última y más desesperada decisión final. Hubo un intento heroico de romper el cerco, liderado por un valiente guerrero celtíbero llamado Retógenes Caraunio. Con un pequeño grupo de combatientes, logró burlar una sección de la vigilancia romana durante una noche oscura y tormentosa. Buscaba el auxilio de las tribus vecinas, pero el terror al nombre de Escipión había paralizado a todos sus antiguos aliados. Nadie se atrevió a desafiar al destructor de Cartago y a sus disciplinadas legiones romanas desplegadas en el campo. Retógenes regresó a Numancia con las manos vacías, enfrentándose a la terrible realidad de que estaban completamente solos en el mundo. El hambre dentro de la ciudad alcanzó niveles inimaginables, llevando a sus habitantes a comer cueros, raíces, incluso a sus muertos. La resistencia física se desvaneció, pero la voluntad de no ser esclavos permaneció intacta, como una llama inmortal y desafiante. Ante la inevitable caída, los numantinos tomaron la decisión que los convertiría en una leyenda para toda la posteridad. Acordaron colectivamente que morirían como hombres libres, en lugar de vivir como esclavos desfilando en un triunfo romano por las calles. Quemaron la ciudad, destruyendo todas sus riquezas para que el conquistador no obtuviera botín alguno de su victoria. Luego, en un acto final de desafío supremo, comenzaron un suicidio en masa, prefiriendo la muerte por su propia mano. Cuando las legiones de Escipión finalmente entraron en la ciudad, en el 133 a.C., no encontraron resistencia alguna. Encontraron una ciudad silenciosa, cubierta por el humo y llena de los cuerpos de sus habitantes muertos por su propia voluntad. El hedor de la muerte y la desolación impregnaban las calles, un testimonio mudo de una voluntad de hierro absolutamente inquebrantable. Escipión había ganado, pero fue una victoria amarga y vacía, una conquista sobre cenizas y sobre el silencio de los muertos. Apenas un puñado de supervivientes fueron capturados para ser exhibidos en su desfile triunfal, un pálido reflejo del espíritu indomable. La caída de Numancia marcó el fin de las guerras celtíberas y consolidó el dominio romano sobre la mayor parte de Hispania. El asedio se convirtió en un caso de estudio en las academias militares romanas sobre la eficacia de la guerra de asedio. Demostró que ninguna fortaleza, por muy bien defendida que estuviera, podía resistir un bloqueo metódico y bien ejecutado. La leyenda de Numancia, sin embargo, trascendió la historia militar para convertirse en un poderoso símbolo de la lucha por la libertad. Su sacrificio final inspiró a generaciones, convirtiéndose en un arquetipo de la resistencia desesperada frente a una tiranía abrumadora. La historia recuerda a Escipión como el conquistador, pero es el espíritu indomable de los numantinos el que alcanzó la inmortalidad. El nombre de Numancia se grabó a fuego en la memoria de España, un recordatorio eterno del precio de la independencia.